Dios bendiga a la audiencia de Radio Tierra Prometida y Proyecto Corazón. Les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Sean bienvenidos un día más a este nuestro culto de alabanza, adoración, y escudriñamos también la palabra de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Bien, en el día de hoy vamos a ver un tema que se llama Cuídate de cómo te enalteces. Repito, cuídate de cómo te enalteces. Y vamos a ver personajes bíblicos que cometieron el error de enaltecerse cuando el enaltecimiento, vamos a ver de parte de quien viene, en la forma en la que viene y cómo es interpretado a través de la luz de las Escrituras. Por eso vamos a empezar orando para que el Señor bendiga todo esto. Dios, gracias te doy por este momento, por esta hora en la que se puede predicar tu palabra, se puede enseñar tu palabra, se puede propagar tu palabra a través de esta emisora radial, de todas aquellas emisoras hermanas, en la cual transmiten este mensaje, todos aquellos ministerios, pequeños, grandes, Señor, lo ponemos en tus manos. Te ruego, Dios, para que seas tú, Señor, que me anule a mí y que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mí, Señor. Te doy la gloria, la honra, la alabanza, porque todo es para ti, todo es tuyo, Jesús. Tú recibe toda nuestra adoración, recibe todo nuestro amor, recibe todo nuestro amor a ti, Señor, porque eres merecedor de ello. En tu nombre, Jesús de Nazaret, te lo pido. Amén. Bueno, lo primero que vamos a ver es que la palabra enaltecer significa levantar en alto. La palabra, una de las afecciones de la palabra enaltecer significa levantar en alto. Bien, entendemos que nos estamos refiriendo a una persona, sea varón o no lo sea joven o no lo sea más centrado en años o no. Pero si vamos al libro de Génesis y empezamos ya, Génesis capítulo 4, versículo 6, Génesis capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver ahí, en el primer libro de la Biblia, y vamos a ver lo que Dios Todopoderoso nos narra de lo que ocurrió con Caín y con Abel. Y vamos a ver que de dónde viene el enaltecimiento, quién da el enaltecimiento y cómo tenemos que entender el enaltecimiento. Dice Génesis capítulo 4, versículo 6. Dice, entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Hasta ahí solamente. Luego vemos en los siguientes versículos cómo Caín mata o se levanta contra su hermano Abel y lo mata. Esos son los siguientes versículos. Pero bueno, lo que vamos a ver solamente son estos dos. Lo que el libro nos dice con respecto al enaltecimiento, que repito, que es levantarse en alto o levantar en alto. Por eso te digo, cuídate de cómo te enalteces. Cuídate de cómo te enalteces, porque algunas veces el enaltecimiento es un arma de doble filo y a veces el enaltecimiento, como estamos viendo aquí, vemos de quién viene directamente.
Dice el verso 6 del capítulo 4, le pregunta a Dios a Caín, ¿por qué te has enojado? Cuando Abel le trae una ofrenda a los primogénitos, y cuando Caín también le lleva la ofrenda, pero porque era mejor, o Dios aceptó mejor la ofrenda de Abel que la ofrenda de Caín. Entonces ustedes saben ya que Abel le dio de los corderos de su manada, le dio el más tierno, le dio el mejor, le dio, digamos, el más completo, el más hermoso, y era, digamos, el tesoro del rebaño que tenía Abel, se lo entregó a Dios. Mientras que Caín, lo que le entregó, pues entendemos que fue pues, algo de fruta, de verdura o algo así, pero que no era exactamente como Dios había visto la ofrenda de Caín, igual que vio la ofrenda de Abel. Abel ofrendó de lo que él tenía, de lo que le pertenecía, de lo que era suyo, de lo que con mimo, con esmero, con cuidado, con trabajo, con cariño, con tiempo, había dedicado a Dios un regalo, una sorpresa que Abel le tenía para Dios. Y él quería regalárselo a Dios. Y Caín, al ser envidioso, malvado, rencoroso, dijo, yo, pues no sé, le voy a ofrecer lo que tengo, y pues le ofreceré verdura, fruta o algo así similar, ¿no? Entonces, vemos como lo que el Señor establece claramente, dice, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando con todo tu dominio. Bien, este versículo, el versículo 6, el versículo 7, está muy cargado de cosas importantes que no vamos a entrar ahí. Pero lo que sí vamos a entrar es en la primera parte del versículo 6, que por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante. Si hicieras lo bueno, y es lo que yo voy a decir, no serás enaltecido. Luego, si pensamos un poco, y si le preguntamos a este texto bíblico qué nos está diciendo, lo que nos está diciendo directamente es que solamente es Dios el que enaltece a las personas. Los hombres se darán ellos su propio enaltecimiento, porque esto ha sido a través de la historia, sigue siendo y será, pasen los años que pasen y pasen los siglos que pasen. El hombre de por sí, como es, su corazón es engañoso, su corazón es egoísta, su corazón es orgulloso. Pase lo que pase, el hombre siempre querrá enaltecerse por sí mismo y entenderá que él tiene por qué enaltecerse ante otros semejantes como él. Pero cuando yo digo cuídate de enaltecerte, porque quiero que sepas siempre y que no se te olvide nunca jamás, tú que me estás viendo en esta hora o tú que me estás oyendo, que nunca jamás olvides, nunca, que quien te enaltece es Dios. Que no son los hombres, aunque parezcan que lo hacen. Porque cuando el hombre te enaltece, exactamente es eso. El hombre es quien te enaltece. Pero cuando el que te levanta es Dios, no habrá hombre jamás que pueda dudar sobre eso, ni que pueda combatir sobre eso, cuando es Dios el que enaltece. Y la palabra enaltecer, repito, es levantar en alto. Cuando Dios levanta en alto a alguien, cuando Dios pone por encima a alguien, cuando Dios lo hace en responsabilidad a alguien, en liderazgo a alguien, es porque Dios habrá visto en él una serie de atributos o habrá visto en él una serie de dones para que por eso lo pone en el enaltecimiento. Pero se lo dice aquí, si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Aquí tenemos otra cosa muy importante. Dice, si hicieres lo bueno. Nunca jamás Dios va a decir, si hicieres lo malo, serás enaltecido. Nunca. Todos entendemos que cuando hacemos la voluntad de Dios es cuando el enaltecimiento llega a nuestras vidas.
Habrá diferentes grados de enaltecimiento, no digo que no, porque igual que hay diferentes grados de responsabilidad, hay diferentes grados de enaltecimiento. No es igual el enaltecimiento que tenía, por ejemplo, Dios al rey David, que por ejemplo el enaltecimiento que tuvo hacia el rey Saúl. No era igual el enaltecimiento o la capacidad de poner en lugar más alto, más destacado, al profeta Isaías, profeta Jeremías, profeta Ezequiel, profeta Daniel, que por ejemplo algún profeta que por el grosor del libro es menos conocido, hay menos profecías bíblicas, hay menos promesas bíblicas, como cualquier otro libro que no por eso no es menos importante, como por ejemplo el libro de Abdías, o el libro de Habacuc, o el libro de Joel, o cualquier otro libro. Pero siempre entendiendo que el enaltecimiento va de la mano de hacer lo bueno. En este texto bíblico dice la palabra bueno. Habría que ver en el original si está diciendo otro tipo de palabra. Si a lo mejor está diciendo si haces lo recto, si haces lo que es debido, o si haces lo que debes de hacer. Pero siempre, Iglesia, nunca olvide una cosa. Y se lo digo con la total seguridad de ello, que el único que da el enaltecimiento, el único, es Dios. Nunca jamás somos ni seremos nosotros. Cuando ustedes vean a personas que son muy orgullosas, personas que se creen por encima de otros, déjenlo, porque en el fondo se están engañando ellos mismos, porque solamente Dios el que enaltece a las personas. Bien, bueno, ahora vámonos al libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, andando más para adelante, tenemos que llegar a casi prácticamente la mitad de la Biblia, un poco antes. Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, y luego viene primera de Crónicas y luego después el segundo libro de Crónicas. De Crónicas de lo que pasó con los reyes de Israel y con los reyes de Judá. Vámonos al capítulo número 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, en el versículo número 16. Vamos a ver ahí una historia. La historia que le aconteció al rey Uzías. El rey Uzías fue un rey que gobernó en todo el pueblo de Judá, hizo lo recto ante los ojos de Dios, persistió en buscar a Dios y Dios lo prosperó. Entonces, dice la palabra, nos narra que edificó torres en el desierto, abrió cisternas al agua, tuvo muchos ganados, confió en la agricultura. O sea, veíamos como que la mano de Dios estaba con él. Bien, con el rey Uzías. Pero ahora llegamos al verso 16 de Segunda de Crónicas. Dice lo siguiente: pero cuando se hizo fuerte, y oigan bien esta palabra, cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué texto más hermoso y más aclaratorio? Cuando él se hizo fuerte, cuando él creía que ya era rey Uzías, rey de Judá, no rey de Israel, sino donde estaban los buenos profetas, la buena palabra, los descendientes directos del rey David, y de Salomón, etc. Ahí, Judá, en el sur. Entonces dice, cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Lo que yo decía antes. Y figúrate que quien lo está haciendo es todo un rey de Judá, que aquí no lo está haciendo cualquiera, lo está haciendo todo un rey de Judá. Y dice, porque se rebeló contra Yahvé, su Dios. Y ahora nos dice lo que hizo, entrando en el templo de Yahvé, para quemar incienso sobre el altar del incienso.
Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, hombres valientes, que se opusieron al rey Uzías y le dijeron: ¿no te corresponde a ti, rey Uzías, el quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo? Sal del santuario, porque has pecado, y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Yahvé Dios. Dura palabra, la que le dice el sacerdote Azarías. Y seguimos leyendo el verso 19 de Segunda de Crónicas 26. Entonces Uzías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes. En ese momento le brotó lepra en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente. Entonces lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa en salir, porque Yahvé lo había herido. Así, el rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahvé. Y Jotán, su hijo, se hizo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Hasta ahí. Luego, todos los hechos, primeros y los últimos escritos, etcétera, etcétera, como aparece en muchos textos bíblicos, todos los hechos del rey tal están escritos aquí, todos los hechos del rey del rey aquel, que gobernó Judá, que gobernó Israel, están escritos. Bien, ¿qué aprendemos de este texto bíblico? ¿Qué tenemos nosotros que aprender de este texto bíblico? Tenemos que aprender varias cosas. A mí lo primero que me llama la atención es que cuando el rey Uzías se cree que es fuerte, cuando dice que se hizo fuerte. Y veíamos en el capítulo 4, versos 6 y 7 de Génesis, que el que da enaltecimiento es Dios. Luego, el que hace al hombre que sea fuerte, ¿quién es? Dios. El que hace que el hombre destaque en su poder, en su sabiduría, en su discernimiento, en su digamos, forma de diferenciarse con el resto, es ni más ni menos que Dios. Y vean ustedes las consecuencias que le acarrea a esto a todo un rey de Judá. Ojo, que el rey de Judá era más importante que el sumo sacerdote Azarías en este momento. Pero claro, Dios quiere dejar clara unas pocas de cosas. Que a uno los pone Dios en una responsabilidad y a otro los pone Dios en otra. Pero que no, porque el rey sea rey, tiene que meterse en los asuntos espirituales, en los asuntos de Dios, porque él sea el rey. Que si Dios enaltece a todo un rey, Uzías, rey de Judá, también ha enaltecido a un sumo sacerdote llamado Azarías y a 80 sacerdotes también con él, para que también haga otro tipo de trabajo también. Y también lo ha enaltecido a todos estos varones que ministraban en la casa, en el templo de Dios. Pero cuando el hombre comete el gran error de hacerse fuerte, cuando el hombre comete el gran error de creerse algo o de creerse alguien, quiere dominar el resto, quiere dominar a aquellos que le rodean. Y se equivocan, porque cuando Dios pone a alguien en un lugar en concreto, lo pone porque ha visto una capacitación distinta o diferente en el resto. Las cosas de Dios solamente las conoce Él. A los liderazgos que Dios pone, solo los pone Dios y los quita Dios también. Y esa lección la aprendió muy bien el rey David. Un hombre que era conforme al corazón de Dios, el único que dice eso de la Biblia. Que cuando tuvo oportunidad de matar al rey Saúl, él dijo, no lo voy a matar, porque invitaron sus lugartenientes, sus soldados escogidos a que lo matara, porque era la oportunidad. Y él lo dijo, no lo voy a hacer.
Porque si Dios, entre comillas, enalteció a Saúl como rey de Israel, yo no voy a quitar ese enaltecimiento al rey Saúl. Que sea Dios el que le quite el enaltecimiento al rey Saúl y no yo. Y le perdonó la vida. No le perdonó la vida, sino que no quiso matarlo. Solamente Dios es el que perdona la vida. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios y entendía muy bien las escalas y las formas de los liderazgos y de las responsabilidades. Él dijo, yo no voy a acabar con la vida de Saúl. Porque si Dios levantó a Saúl como rey, que sea Dios quien lo quite como rey. Y así fue. Y por eso llegó la bendición a la casa de David. Primero, como hemos leído en el capítulo 6, porque hizo lo bueno. O sea, hacer las cosas bien. Cuando yo hago las cosas bien, yo soy enaltecido. Cuando yo hago las cosas mal, a mí no me enaltece ni una mosca. Porque no hago las cosas bien. Y por eso lo ven unos hermanos y lo ven otros hermanos, y lo ven en donde trabajas, y lo ven en donde vives, y lo ven en tu familia, y lo ven en tu iglesia, que no vales, por más que te empeñes, que no sirves, porque Dios no te ha enaltecido, porque para que te enaltezca primero tiene que probarte, y cuando te prueba tienes que aprobar eso que Dios te está probando, y luego seguir, y luego seguir, y luego seguir, constantemente Dios sigue probándote, no solamente a reyes, a sacerdotes, sino a hermanos, hermanas, ministerio, liderazgo, en definitiva. Pero cuando una persona enaltecida, como el rey Usías, se quiere meter en un lugar que no le corresponde, por mucho enaltecimiento y por muy fuerte que fuera, Dios no va a permitir jamás, cuando los hombres son puestos por Dios, repito, cuando los ministerios son puestos por Dios. Hay muchísimos ministerios en todo el mundo, pero no todos están puestos por Dios. Esa es la gran diferencia. Cuando Dios levanta a alguien, esa persona, el ministerio lo va a llevar por años y va a estar Dios acompañándole por años y va a hacer las cosas bien y lo va a hacer conforme lo diga la palabra, en el momento que lo diga la palabra y de la manera que lo haga, que lo diga la palabra. Y pedirá consejo, y se pondrá en oración, y se pondrá en ayuno, e irá madurando poco a poco, e irá haciendo las cosas, se equivocará, pero Dios, a través del Espíritu Santo, hará que aprenda con todo lo que haga. Y su corazón del rey Usías se enalteció para su ruina, hermanos, para su ruina, porque se rebeló contra Yahvé su Dios. Se rebeló contra Yahvé su Dios. Este versículo está tan cargado de historia, hermanos. Cuando se hizo fuerte, su corazón se enaltece para su ruina, porque se rebeló contra Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Tú figúrate cómo ciega el entendimiento, el enaltecimiento. Lo que pasa con las personas que no tienen a Cristo. ¿Qué ocurre a los que no tienen a Dios? Son cegados el entendimiento, les ciega por completo, no ven más allá de lo que ven sus ojos, no experimentan cosas más allá de lo que oigan sus oídos, no tienen el sentido común para decir esto está bien o esto está mal, son altivos, son personas sin querer pedir consejo, no son humildes, no son sufridos, para nada empatizan con nadie. ¿Por qué? Porque se hacen fuertes y su corazón se enaltece. Porque ellos se creen que son fuertes. Hay un refrán que se dice aquí en España, que si quieres conocer a fulanito, dale un carguito. Y verá que bien lo vas a conocer. Este refrán se dice mucho aquí en España. Si quieres conocer a fulanito, entrégale un carguito y lo vas a conocer. Ni más ni menos que pasó con el rey Usías. Él se creía todo rey de Judá. Tengo el cargo, tengo el enaltecimiento porque es Dios el que me lo ha dado. Y ahora yo voy y entro en el templo, echo a un lado al sumo sacerdote y soy yo el que entrega el incienso. El que entrega la ofrenda a Dios de la mañana y de la tarde. Soy yo porque yo destaco entre el resto, porque soy fuerte, porque Dios me ha puesto en el lugar más destacado. Pero esto se llama rebelión.
Esto se llama rebelión, como dice aquí la palabra. Se rebeló contra Yahvé su Dios entrando en el templo. Y claro, y al entrar tras él, el sacerdote Azarías y los 80 sacerdotes le dicen, se oponen a él. No te corresponde a ti, rey Usías, y le dicen rey Usías, o sea, no le faltan el respeto. No te corresponde a ti, rey Usías, el quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. O sea, no te corresponde a ti, rey Usías, quemar incienso, sino a nosotros, los sacerdotes hijos de Dios, como diciendo, yo soy sumo sacerdote, pero no me corresponde a mí tomar decisiones de gobernadores ni de reyes. Si yo lo hiciera, hablando el sacerdote Azarías, si yo lo hiciera, tú automáticamente me cortabas el cuello. ¿A que sí? Y diría el rey Usías, por supuesto que sí, porque para eso soy yo el rey. Pues ahora le dice, pues igual que tienes tú la misión y el ministerio de ser rey, yo tengo la misión y el ministerio de ser el que, como soy descendiente de Aarón, y soy descendiente de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos de Aarón, a mí y no a ti, soy el responsable de acercar al pueblo a Dios con respecto a lo espiritual. Y tú lo harás con respecto a lo económico, y con respecto a lo bélico, y con respecto a lo que tenga que ver con otras naciones. Pero lo espiritual es para lo espiritual. Por eso los encargados de la alabanza, las iglesias, los levitas encargados de la alabanza. El pastor tiene su misión en la iglesia. El copastor, los maestros del coro dominical, los responsables en definitiva. Pero no está bien que una sola persona quiera hacerlo todo porque él diga que lo hace. Y miren ustedes lo que le pasó, que tenía en la mano un incensario y se llenó de ira contra los sacerdotes. En ese momento, figúrate, se llenó de ira contra los sacerdotes. O sea, que él decía que yo pongo el incienso sí o sí, y que yo entrego el incienso porque por eso soy fuerte y porque por eso Dios me ha puesto en enaltecimiento. Y le dice Dios, sí, con que tú quieres hacer incienso, vale, para eso he puesto a sacerdotes y subsacerdotes para que me entreguen el sacrificio del incienso a mí e intercedan por el pueblo. En ese momento le brota una lepra en la frente delante del sacerdote junto al altar del incienso. Y dice aquí que quedó leproso hasta el día de su muerte, para que tomara ejemplo todo el mundo y para que se hablara por siempre en Israel lo que le ocurrió al rey Usías, que quiso meterse donde no tenía que meterse, que el enaltecimiento no lo da Dios, el lugar donde te pone lo pone Dios, pero aprende muy bien, aprende a saber cuáles son tus responsabilidades y cuáles no son tus responsabilidades. Porque cuando quieres hacer algo y Dios no quiera que tú lo hagas, posiblemente te equivocarás. Dios quiera que no ponga en ti el Señor lepra en tu frente, pero que aprendas de esta lección del rey Usías, que de ser rey de Judá, terminó leproso y apartado del pueblo, y que un sacerdote tenga que humillarlo y decirle, vete de este lugar porque no te corresponde a ti entregar incienso, eso es para nosotros. Igual que yo no me meto en tus labores de rey y de gobernante, no entres tú en las nuestras. Amén. Amén. Vamos a ver otra. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Vamos a ver el verso número 24. Vamos a ver también qué le ocurrió aquí en este caso a otro rey. Al rey llamado Ezequías. Si están ahí, Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 24, dice lo siguiente. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Yahvé, quien le respondió y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, por lo cual vino la ira
contra él, contra Judá y Jerusalén. Pero después de haberse enaltecido su corazón, Ezequías se humilló, él y los habitantes de Jerusalén. Por eso no estalló sobre ellos la ira de Yahvé en los días de Ezequías. Hasta ahí. Aquí vemos otro rey. Otro rey que en este caso es más inteligente que Usías. Es más inteligente. Porque aquí él sabe lo que tiene que hacer para ser perdonado por Dios. Aquí no es el rey Usías anterior, rebelde, el rey Usías anterior que busca protagonismo, el rey Usías anterior que discute y que porfía con los sumos sacerdotes. No, aquí no. Aquí vemos un rey Ezequías que es más inteligente, mucho más inteligente. Por eso tenemos que aprender tanto del rey Usías para no ser como él, amén, pero también aprender del rey Ezequías para ser como él cuando nos enaltezcamos, amén, cuando creamos ser algo que Dios no nos ha puesto para que seamos. Repito, aprender de uno para no hacerlo, Usías, y aprender de Ezequías para ser como él cuando fallamos y cuando cometemos el error de querer estar por encima del resto. Y en aquel tiempo enfermo de muerte, y oró a Yahvé, y le respondió y le dio una señal. Pero Ezequías le dio una señal, no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y esto quizás un poco que tengan en cuenta aquellos que han recibido sanidad, y sanidad importante de parte de Dios. Porque luego, como luego, mucho tiempo después, el maestro habla de las parábolas, de las vírgenes insensatas, aquellas que no se prepararon para cuando viniera su amado, o de aquellos que fueron sanados y se fueron y no agradecieron a Dios la sanidad. Porque tenían derecho a ser sanados, porque eran jóvenes, porque tenían que disfrutar, porque tenían que pasárselo bien, porque eran personas que no iban ya a estar toda una vida consagrada a Dios, a predicar la palabra de Dios. Eran muy jóvenes. Dios no querría que predicara la palabra tan jóvenes, porque entonces seguramente dirían ellos que soy muy joven para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Soy muy joven, tengo derecho a disfrutar. Cuando ya tenga 60 o 70 años ya predicaré, pero antes me voy a divertirme, ¿verdad? Me doy el casamiento, hago lo que me da la gana, voy donde quiero. Eso es lo que dirían estos insensatos, lógicamente, porque ese no era el propósito de Dios. Cuando Dios llama a alguien a que se prepare, a que sea sanado, a que sea restaurado, a que sea sacado de las garras de Satanás, es porque ya lo ha capacitado para ello. ¿Qué pasó con el profeta Jeremías cuando lo llama el Señor? Ah, yo no soy digno de predicar, soy muy joven. ¿Y qué le contesta al Señor? No eres joven. Tú vas a ir y vas a hablar en mi nombre. Y en mi nombre vas a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Es verdad o mentira que haces eso con Jeremías? No digas que soy muy joven, porque a lo que yo te envío estás capacitado. Pero los insensatos muchas veces son sanados y las insensatas son sanadas, pero no trabajan para Dios porque tengo que disfrutar. Tengo que salir y entrar y tengo que divertirme. Ya lo haré. Igual que pasó aquí. Es que lo dice la palabra. Oró a Dios que le respondió y le dio una señal. O sea, si una persona está enfermo de muerte, dice aquí la palabra, no enfermo con una gripe, con una gastroenteritis, no, de muerte, enfermo de muerte, y ora a Dios y le responde, le da una señal, ¿qué tengo yo que entender aquí? Que Dios lo ha sanado, ¿verdad? Y que Dios lo ha capacitado. Y entonces Ezequías, en el verso 25, no correspondió, amigo mío,
no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. O sea, se orgulleció, se puso orgulloso, pomposo, se puso sus mejores joyas, se puso el mejor gorro, se puso la mejor capa, la mejor túnica, y se pavoneó porque Dios le dio una señal, pero se enalteció. No correspondió al bien que Dios le había hecho, sino que se enalteció su corazón. Pero, dice a continuación, por lo cual vino la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Ahora Dios se enfada porque le dice, mucho te he dado, Ezequías, o mucho te he sanado, o una gran enfermedad tenías, Ezequías, y te he hecho sano. Y dice el verso 26, pero después de haberse enaltecido su corazón, Ezequías se humilló, él y los habitantes de Jerusalén. Por eso no estalló sobre ellos la ira de Dios. Por eso no estalló sobre ellos la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Ezequías fue inteligente y dijo, he cometido un error grande. No he hecho lo que tenía que hacer, me he enaltecido sin tener por qué hacerlo. Y reconozco, como Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, que el enaltecimiento lo da Dios. El que pone el lugar destacado es Dios. Pero acuérdate de los beneficios que te da Dios. Acuérdate de las capacidades que te da Dios. Y acuérdate también de las sanidades que te da Dios. De las bendiciones económicas que te da Dios. De los talentos que te da Dios. Acuérdate de ellos, porque igual a lo mejor algún día, diga Dios, esta persona se enalteció, se enorgulleció, pero con los talentos que le di, los tiene guardados en un cajón o enterrados en un campo y no vale para nada. Por eso tenemos que ser, repito, como Ezequías, que después de haberse enaltecido su corazón, al ver que la ira de Dios no nos da más datos, vino contra Judá y Jerusalén, pero si ya nos vamos a la palabra, posiblemente en Isaías nos diga algo más, otro libro, también el libro de Reyes, no vamos a entrar ahí, para ver exactamente qué es lo que Dios trajo. El caso es que Ezequías, lo que aprendemos hoy, que Ezequías vio que lo que había hecho no estaba bien, automáticamente cambió su forma de ser, se humilló al Señor para decir, me humillo para por lo menos ser librado yo y ser librado del pueblo. Por eso tenemos que aprender, hermanos, que acuérdate con este pasaje cuándo y cómo Dios es el que te pone en lugar destacado. Cuídate de cómo te enalteces y cuídate de recordar siempre el lugar en el que Dios te ha puesto, pero siempre para que lo hagas conforme al corazón y conforme al carácter de Dios. Nunca al carácter de los hombres, siempre al carácter de Dios. Vámonos a Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Vamos a ver el versículo 32 y 33. Proverbios capítulo 30, verso 32 y 33. Dice la palabra ahí, si neciamente te has enaltecido y te has propuesto hacer mal, ponte la mano sobre la boca, porque ciertamente el que bate la leche saca mantequilla, y el que con fuerza se suena la nariz saca sangre, y el que provoca la ira causa contienda. Cuidado, esto ya es, digamos, un poco para todos, ya no solamente para los ministerios, los liderazgos, las personas que están en responsabilidad en la iglesia o en otro cargo relacionado con el Evangelio, sino ya esto es para todos y cada uno de nosotros. Si dice aquí, lo que dice antes de enaltecimiento, de enaltecido, es la palabra necio. O sea,
lo que pone antes de enaltecimiento es la palabra necio. Si neciamente, o sea, si tontamente, si estúpidamente te has enaltecido, porque hay muchos que se creen que son algo, que se cree que tienen algo, y eso dice la palabra que son necios, y te has propuesto hacer mal, ponte la mano sobre la boca. Porque muchos, lamentablemente, pasa una cosa, que las personas que no son liderazgos puestos por Dios, y esto siempre es igual, las personas que son liderazgos no puestos por Dios, siempre hacen daño a la iglesia. Siempre. Siempre. O otras personas, otro liderazgo. Pero, cuando un siervo, o una sierva, o una pareja pastoral, o copastoral, o lo que sea, está puesta por Dios, es para bendición de la iglesia y para edificación de la iglesia. Esa es la diferencia. O una de las diferencias, que cuando el cargo neciamente está puesto por el hombre, acaba con la iglesia, con el ministerio. Pero cuando está puesto por Dios, no habrá hombre que lo quite hasta que Dios no diga el momento. ¿Estamos? Amén. Vamos a ver otra cosa en 2 de Corintios, en el capítulo 12. Vamos a ver Corintios capítulo 12, en 2 de Corintios, en el capítulo 12 y el versículo número 7. 2 de Corintios 12, 7. Vamos a ver ahí qué tipo de enaltecimiento es este. ¿Están allá? Amén. Dice la palabra lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo de las debilidades, insultos, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, hasta ahí, entonces soy fuerte. Figúrense ustedes que este hombre no piensa como pensaba el rey Uzías, ¿verdad? Porque Uzías era todo lo contrario. Cuando era fuerte, entonces era más fuerte, porque era rey y era fuerte, como hemos leído, el que fue a poner incienso al templo. Él era fuerte, se creía más fuerte. Aquí el apóstol Pablo, con todo el conocimiento de Dios, con toda la revelación del Espíritu Santo, lo dice: cuando soy fuerte, entonces es que soy débil. ¿Por qué? Porque no quiero hacer las cosas a mi manera, sino quiero hacerlas a la manera de Dios. ¿Entienden? Y cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, nos damos cuenta que nosotros somos ni más ni menos que meras herramientas en manos de Dios. No somos otra cosa, hermano, que nadie se crea que está por encima de nada ni por el de nadie. No es así. Nadie, cuando somos fuertes, es para el reino de los cielos, para predicar la palabra, para dar testimonio, para seguir adelante, para evangelizar y para avanzar. No somos fuertes para hacer lo que nos dé la gana. No somos fuertes como el rey Uzías para hacer lo que quisiera. No. Y cuando el Señor, cuando Pablo le pide y le dice: y para la grandeza de las revelaciones, para que la grandeza de las revelaciones, porque era un hombre que había recibido mucho de parte de Dios, en palabra, en lengua, en predicación, en poder del Espíritu Santo, en milagros, en sanidades, y dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, me dice Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca, para que no seas el necio que hemos leído en Proverbios.
hermanos, que alguna vez Dios tiene que darnos con el aguijón, pincharnos el aguijón este al que se está refiriendo. Este aguijón no es el aguijón de la abeja, no. Es un aguijón que había cuando araba, cuando se ara en aquel tiempo con las mulas, con los bueyes, llegaba digamos el arado, llevaba una cosa que era como un aguijón, que cuando el mulo o el burro, lo que fuera, se atrasaba, le daba con eso y le pinchaba y seguía andando. Se refiere a ese aguijón, no al aguijón de una oveja ni de una avispa, no se refiere ahí. Es el aguijón que le da el campesino al mulo cuando está arando y no lo está haciendo a la velocidad que tiene que hacerlo, ni de la manera que tiene que hacerlo. Entonces le da con ese aguijón, lo pincha en el lomo o lo pincha en la pata para que ande más ligero o para que haya más correcto. Por eso dice que Satanás es el que me abofetea para que no me enaltezca y el que me da con un aguijón en mi carne. Como recordándome, que las revelaciones que tienes tú no son tuyas, vienen de Dios. Vienen de Dios. Ten cuidado de levantarte entre los demás destacando porque creas que lo que tú tienes es por ti. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y vamos ya con el último texto, Salmos 137, versículo 4. Salmo 137, versículo número 4. Vamos a ver ahí lo que nos dice la palabra. Salmo 137, versículo 4. Dice, ¿cómo cantaremos, del 4 al 6, cómo cantaremos un cántico de Yahvé en tierra de extraños? Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega mi paladar, si de ti no me acuerdo. Si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Por eso, hermanos, vamos a orar para que Israel sea enaltecida entre el resto de las naciones. Porque en el organismo de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es todo lo contrario. Enaltecen a países musulmanes. Porque los que allí, parece que los que allí gobiernan, los que allí toman decisiones son musulmanes. No son... Y los musulmanes todos saben en qué consiste su odio y su rencor hacia los judíos y hacia el pueblo de Israel. Por eso, cuando la palabra nos dice que enaltezcamos a Jerusalén, igual que nos dice que oremos por Jerusalén, que nunca, por eso dice el verso 5 de 137 de Salmos, si me olvido de ti, Jerusalén, si me olvido de ti, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acuerdo, y si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Por eso, Dios nos ha puesto a todos los gentiles, los que no somos judíos, el orar por la bendición, el crecimiento y la prosperidad de la ciudad, del país de David. Amén. Jerusalén y de toda Israel. Vamos a ver. Señor, gracias por esta palabra, Padre, para que tú le hables a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, para que sepan, Señor, cómo andar delante de ti, para que entiendan, conozcan, comprendan que el único que da el enaltecimiento eres tú, que el único que pone a cada uno en lugar más destacado de otros eres tú, que tú nos capacitas, que tú previamente has visto en nosotros una capacidad para hacer esto, que tú previamente has visto en nosotros algo en lo que estamos preparados y capacitados para hacerlo. Señor, te pido, Padre, en tu nombre, Jesús, que no seamos, Señor, como el rey Usías, que cuando creamos que somos fuertes, hagamos como Pablo y digamos que cuando soy fuerte, débil soy. Porque toda la gloria, todo el poder, toda la magnificencia y todo el honor le pertenece únicamente a Dios y a su Hijo Jesucristo. Aleluya. Que nunca seamos como Usías y que nunca seamos tampoco como Esaías, desagradecidos
ante una sanidad. Desagradecidos ante una muerte prevista, pero que Dios la ha frenado para que no llegue. Que no seamos desagradecidos, pero por lo menos aprendemos de Ezequías, que aunque fue altivo, aunque fue desagradecido, pero se humilló a Dios. Señor, que aprendamos también que tú eres el que enaltece, que aprendamos también que delante del enaltecimiento viene la necedad, cuando no está puesta por ti. Gracias, Yeshua. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestro entendimiento, por poder leer la palabra, escudriñarla y saberla. Gracias. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Bendice a la audiencia, ábrele también su entendimiento, dale sabiduría ante todo. En tu nombre, Jesús, te lo pido todo. Amén y amén. Aleluya.